Hay niños que entran en un pueblo como un soplo témido. Pasos cortos, ojos curiosos, manos inquietas. Jonathan Crowell no era uno de ellos. La primera vez que el doctor Ezra Milton lo vio, el muchacho estaba de pie en la esquina MS, alejada de la tienda general de Hollow Creek y Menville, como si el aire lo hubiese colocado all para medir algo. No fue timidez lo que Milton percibí. Tampoco miedo. Fue espera. Una espera silenciosa, cuidadosa, la clase de espera que no pertenece a los niños sino a quienes estudian a otros. El Otto o de 1874 había dejado su pulso en las cercas blancas y en la hierba endurecida por la escarcha. El valle, acostumbrado a los silencios que dejan las guerras, avanzaba con la prudencia de quien ya había enterrado demasiado. Las chimeneas exhalaban su resignación. Los perros se movían en círculos estrechos, las familias repetían sus rutinas como quien se aferra a un amuleto. El carro del vecino deja a Jonathan en la granja de los Crowell al mediodía. 2 pisos de madera gris, ventanas que temblaban, cuando el clima apenas insinuaba un cambio. Randolph Crowell recibía al niño con una corteza pesada, manos curtidas como ramas antiguas. Agnes, delgada, casi transparente en su vigilancia, mantuvo la mirada en el muchacho MS de lo que la etiqueta permite a Jonathan. Respondí con exactitud. Ese señor. Ni una palabra. MC. A un saco peque. Y un abrigo que había sido de alguien. MS grande. Alguien cuyo destino había sido MS amable que el suyo. En Hollow Creek existe un sistema para los huérfanos. Ofrecer techo, comida, trabajo y evitar preguntas que no harán bien a nadie. Jonathan entra en esa rutina como quien se desliza en un traje ya conocido. Llevaba lea sin que se lo recordaran. Acarreaba agua sin torpeza. Aprenda los nudos, los horarios, las expectativas. Y nunca ni una sola vez preguntó cuánto tiempo se quedara. Milton lo vio por segunda vez una semana después en la misma tienda general, cuando ya el valle se había convencido de que el niño era como los Dems. Ese no lo era. Responda al tendero con frases medidas, una corteza impecable, un tono sin fluctuaciones. Pero fue su mirada la que hizo que el médico escribiera aquella noche su primera nota. El niño no observa por curiosidad. Observa como quien renega datos. El valle comienza a notar pequeñas grietas en la normalidad. El viejo sabueso de los Crowell evitaba sentarse junto al niño. Las gallinas se replegaban hacia los rincones cuando él cruzaba el corral. Randolph murmuró, que era coincidencia. Agnes no dijo nada, pero dejó de cantar mientras lavaba la ropa. A veces Jonathan recorre las cercas con la cabeza ligeramente inclinada como quien escucha eneas invisibles entre los postes. Un vecino jura haberlo visto detenerse junto al arroyo quieto durante varios minutos, como si el agua le estuviera hablando en un idioma que los DMC no podán. El invierno llega sin anunciarse. No trajo tragedia sino un tipo distinto de tensión. El silencio de los animales, la luz MS, larga de las lámparas. La sensación de que las noches guardaban una respiración que no era la del viento. 2 veces Randolph encontró al niño, o en la puerta trasera descalzo sobre las tablas feas, mirando hacia el bosque. ¿Oyes algo?, preguntó la segunda vez. No, una cosa, respondí Jonathan. Un lugar. Milton.
empieza a visitar la granja MSS, seguido amparado por excusas médicas. Conversaba con el niño como quien no pregunta y sin embargo quiere saber. Y Jonathan en su forma tranquila de hablar dejaba caer frases que el médico tenía que guardar con cuidado. Un día pregunt. ¿Semo distingues un desmayo de la muerte? Milton respondí con precisión. Pero di dos mentiras deliberadas para comprobar si el chico las aceptaba. Jonathan no discutí. Simplemente registra información, sin darle la bienvenida. Fue entonces cuando Milton escribí su segunda nota. Aprende repido. Y no. Onfa en los regalos. A finales de diciembre los primeros signos dejaron de ser anécdicos. 3 gallinas aparecieron alineadas en la puerta de Agnes cuellos rotos con una limpieza que ningún animal del bosque lograra. Luego un ternero estrangulado contra un poste, la cuerda dispuesta con un orden inquietante. Después, ese perros que iniciaban un ladrido y lo abandonaban a mitad del aviso como si recordaran algo que el valle entero estaba empezando a olvidar. La gente no acusa. Hollow Creek no era ese tipo de pueblo. Pero comienza a recordar quién estaba cerca cada vez que ocurra un incidente. Y sin querer admitirlo, cada cabeza giraba hacia el mismo nombre. En la iglesia, el niño cantaba los himnos con la vocal correcta y el sentimiento equivocado. Sus manos permanecen quietas, incluso en las notas que pedan comp SS. Milton lo observaba con la vigilancia silenciosa de un hombre que quiere equivocarse. El deshielo llegó torpe desgajando la nieve en islas que flotaban sobre el barro. Y una tarde de abril, cuando el valle la cocina y a madera H, Meda Clara Walsh no volvía a casa. La encontraron en el estanque. Jonathan fue quien dio la voz inicial, señalando el lugar con una calma que no pertenecía a un niño que acababa de ver a alguien morir. Milton llegó corriendo. No hubo nada que hacer. Y mientras revisaba el cuerpo, mientras comprobaba lo que solo un médico sabe leer, vio al muchacho a pocos pasos, manos juntas, mirada fija en un punto sin nombre. Esa noche el valle dijo la palabra accidente. Milton. No la escribí. Owl Creek, sin saberlo había dado su primer paso hacia un Patreon. Para cuando el verano aprende de verdad sobre Hollow Creek, la gente ya había aprendido a usar la frase mala suerte como un cierre de cortina. Repido todos juntos sin detenerse a pensar que estaban cubriendo con esas 2 palabras tan pequeñas. Pero el doctor Ezra Milton había dejado de usarlas. Había empezado a ver un patrón donde el resto prefiere ver clima tropiezos y la clase de accidentes que no requieren preguntas. La primera muerte llegó sin anunciarse. Olaf Jensen. Sub a Raven S. Bluff. Cada jueves, siempre con la misma rutina. Revisar las colmenas, ahumar los panales, escuchar el viento que pasaba por las grietas de la roca. Era un hombre fuerte, de esos que han sobrevivido inviernos capaces de quebrar árboles, y aún volvan cada primavera como si nada. Ese jueves no era distinto a los DMSE. El sendero estaba a medo, donde siempre lo estaba el espino en su sitio, las abejas trabajando con ese orden que parece ajeno a la tragedia. Lo encontraron abajo en las rocas con el cuello doblado en un gulo que el cuerpo humano no admite. Su sombrero atrapado en el espino parece haber intentado quedarse cuando el cuerpo cae. Milton subía hasta la cornisa. 3 piedras sueltas formaban una línea que no aca el clima ni el azar.
y alrededor del cuerpo un cerúculo perfecto de abejas muertas, como si la vida hubiese decidido retirarse de ese pequeño espacio. Jonathan apareció poco después. Dijo que venía de casa de los Johnsons con hilo para Agnes, que vio el sombrero primero y luego la figura en el suelo. Al como habla alguien que ya ha pensado la frase antes de pronunciarla. El ayudante del sheriff lo anotó sin sospecha. La agente record que las colinas siempre han pedido algo a cambio. Milton guarda su propia conclusión en el cuaderno pequeño. El mío llega antes que las explicaciones. El valle intenta retomar su ritmo, pero el ritmo ya no era el mismo. Las gallinas se suban un poco ms alto en sus perchas cuando Jonathan cruzaba el corral. El perro de Wickham, que aceptaba comida de cualquiera, retrocedí cuando el muchacho le ofreció un trozo de carne. Randolph dijo que era el calor. Agnes, no respondí. Cada tarde Jonathan se detenía junto al pozo de los Crowell. No se inclinaba. Solo miraba hacia abajo como si escuchara algo que nadie poda o. Milton empieza a notar sh Vito. Empieza a contar las veces. Empieza a preguntarse qué esperaban esos ojos quietos en la profundidad. Una madrugada Agnes despertó con un ruido suave en el gallinero. Encontró 3 ponedoras muertas alineadas con una precisión que ningún animal del bosque practica. Randolph lo llama zorro. Agnes guard. Silencio había empezado a entender que la negación era moda, que la verdad. A finales de mayo, Eleanor Pritchard se cruzó con Jonathan frente a la tienda general. Ella le señaló el camino hacia la cantera Cinti, con atención como si memorizara algo que la direccí. Esa noche Eleanor baja a su cocina convencida de que alguien respiraba en la habitación. No encontró nada roto ni robado, pero todas las sillas habían sido giradas hacia la chimenea apagada, como si hubieran estado observando algo invisible. Se lo consoló a Milton. El doctor sometía al chico a otra prueba. Le habló de abejas de venenos de cúmata primero, si el miedo o la picadura. Mezcló mentiras entre las verdades. Jonathan escuchó sin pestair, y su cara hizo ese gesto que Milton había empezado a temer. El gesto de archivar la información, sin creerla. Fue entonces cuando el médico comprendí que al intentarlo probar, había revelado su propio método. El Valle Aen estaba digiriendo la muerte de Olaf cuando Peter Walsh desapareció. Tenía 7 años, una risa ágil y costumbres previsibles. No volví para la cena. Las voces se alzaron, los hombres tomaron faroles y palos, las mujeres abrieron puertas que nunca abran de noche. Jonathan fue quien dijo, den de buscar. Escucho un llanto murmur. Del pozo viejo. La tapa estaba formada por ramas dispuestas con una intención demasiado precisa para ser casualidad. Peter estaba abajo encogido y fregó a... Lo sacaron con una cuerda y una hora CNN. El niño sobrevivía hasta el anochecer, la suerte no llega tan lejos. Cuando los DMS se marcharon, Milton volví al pozo. Las ramas se dieron bajo su peso como una trampa satisfecha de ese misma. Había marcas en el borde, pero no las que dejaran unas manos desesperadas intentando trepar. El doctor tocó la madera a Meda. No era un accidente. Era un diseo. La mañana del funeral Jonathan Kant, los himnos con la boca correcta,
y el corazón ausente. Sus ojos se encontraron con los de Milton, sosteniéndolos un segundo ms de lo debido. Fue entonces cuando el doctor supo que había cruzado una línea invisible. El muchacho lo había incluido en su cálculo. Eleanor Pritchard le dio la última pieza. Había visto al niño caminar 3 noches seguidas hacia un sendero estrecho que se perda entre helechos. Se iba vaco, dijo, y volva lleno. Milton encontró el sendero antes del amanecer. El aire cambia al pasar bajo los helechos. M.S. feró, M.S. seco. Y al en una grieta que apenas merezca llamarse cueva, vio lo que había temido encontrar. Huesos pequeños ordenados por tama o salambre enrollado cuerda estudiada en nudos y papel clavado a la piedra. Dibujos precisos. Cuerpos animales abiertos, columnas de tiempo, sombras con forma de nió. No toc nada. No quiso mover una pieza del rompecabezas que alguien ms estaba resolviendo con paciencia inhumana. Fue directamente a la oficina del sheriff Rourke. El hombre vio la cueva por ese mismo, y al regresar dijo, «Lo único que poda decir un hombre, peretico, cuando la ley se queda corta, no lo arrestamos toda fa. Lo vigilamos, lo mantenemos respirando. Y esperamos». 3 días fingieron normalidad. El cuarto Milton llega a la granja. Jonathan lo esperaba en la puerta con una calma que no corresponde a su edad. Dentro Agnes y Randolph respiraban demasiado lento. «¿Qué les diste?», preguntó Milton. «Hierbas», respondía el chico. «Algunas apagan, otras adormecen». Sobre la mesa colocó cuerda, lino y un candelabro pesado como preparando una demostración estudiada. Milton oyó el crujido afuera. Una bota, una piedra movida. El plan se estaba poniendo en marcha. Jonathan mira hacia la ventana, luego al doctor. «¿Trajiste ayuda?», dijo. «Eso es sensato». Dio un paso. Y la puerta de la cocina cedí como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Un plan es solo un mapa y un mapa nunca promete obediencia. Hollow Creek. Lo comprendí en el instante en que la puerta de la cocina dejó de ser puerta, y se abrí como si una mano invisible la hubiera estado sosteniendo desde el otro lado. La madera cedí bajo el hombro del sheriff Rourke, con un golpe seco que hizo vibrar la casa. 2 ayudantes se movieron de 3 con la rapidez de quienes saben que la sorpresa dura apenas medio segundo, y que ese segundo puede decidir cosas que luego nadie querrá nombrar. Milton. No retrocedí. Jonathan S. El chico se desliza hacia un costado con una precisión que no pertenezca a su edad. No fue un salto de pénico. Fue un movimiento ensayado fluido como si hubiera recorrido esa habitación millones de veces en su cabeza. Su mano vaca un instante antes levanta un cuchillo que refleja la luz, y luego la sangre. La hoja ros la manga de Milton, y deja una LNAC. Lida que tarda demasiado poco en enfriarse. Al suelo. Ruggie Rourke. No fue una orden. Fue un instinto. Uno de los ayudantes embistía al chico con una silla a la madera crunchy como si se disculpara. Jonathan se doble gira y alcanza la cuerda que él mismo había colocado en la mesa esa. Mana estudiándola como si fuera material de una lección que no queda dejar sin terminar. Otro ayudante lo tomó por la mueca. La cuerda termina en torno al niño, no en torno a nadie ms. Jonathan deja de pelear.
No porque hubiera perdido, porque había decidido detenerse. Su respiración era tranquila como si aquella escena hubiera sido prevista en alguna parte de su mente. Su cabello claro estaba erizado en mechones que no obedezcan a la tensión del momento, sino al celículo. Mira, Milton, no a los hombres que lo sosten. Ah. No pueden probar lo de los otros, dijo. La gente solo cree lo que puede soportar. Milton Pulp, el pulso de Agnes. Luego el de Randolph. Lento, regular, demasiado ordenado para ser sueo. Se incorporó sin mirarlos a los ojos porque sabía que lo que había visto a Al no era inocencia, pero tampoco era muerte. Despertar, dijo. Solo no dejemos que el miedo haga el resto. Porque recupere el cuchillo del suelo, lo gira en la mano y lo guarde. Escane la habitación como lo hará un soldado que conoce todas las rutas por las que puede entrar el peligro, y todas las rutas por las que suele salir sin aviso. Aquí terminamos, murmur. No se refiere al niño. Se refiere al de... algo en la luz del exterior había cambiado como si el tiempo que rodeaba la casa se hubiera tensado un poco. Ms. El tribunal ola a lana, mojada a polvo viejo, a conversaciones demasiado largas. Los hombres se sentaban, se levantaban, volvían a sentarse, porque ninguna postura era adecuada para lo que estaban juzgando. El juez con rostro de cantera y voz de hombre cansado de ser obedecido a medias lee la ley con la firmeza de quien intenta enderezar una tabla torcida. Un niño no es un hombre. Un niño no puede ser condenado como un hombre. Pero un ni o tampoco puede volver al lugar donde la cuerda y el cuchillo lo habían estado esperando. El Hospital Estatal de Weston se convirtió en la nica de CCN, que no rompa el papel donde quedaban escritas las sentencias. La gente finge alivio. Fingir alivio siempre es MSFCIL, que fingir seguridad. Milton no habla. Solo observemos. Jonathan era llevado fuera de la sala caminando como alguien que ya conozca la rutina del lugar al que lo enviaban. Weston recibía al muchacho como si lo hubiera estado esperando. Los pasillos altos, la piedra F a los turnos, los horarios Jonathan encaja, en todo con la suavidad con la que alguien entra en una habitación que ya conozca de memoria. Se levantaba cuando se lo pedían. Se acostaba cuando le tocaba. Agradezca con voz correcta. Miraba a los ojos el tiempo exacto, nunca demasiado poco. Una enfermera escribí. Modales dulces, oyente atento. 2 meses después, la misma enfermera pidi traslado. Se despertaba a las 3 de la mañana segura de que alguien respiraba detrás de su puerta. Milton lo visitaba. Llevaba naranjas envueltas en papel y preguntas que no quería formular pero que igual flotaban entre ambos. El chico ahorraba tiempo. ¿Cree que fui hecho pregunta un día o que me convert? Milton sintió el fréo del pasillo en los dedos. No respondí. Con 3 respiraciones antes de hablar de otra cosa. A Jonathan le permitieron un cuaderno para lo que llamaban escritura terapéutica. Lo llen de arrepentimientos suaves y pesadillas sin filo. Un médico joven se lo cree y una enfermera veterana no. Ella conoce un truco antiguo de hospitales de Europa, donde los doctores saben que algunas confesiones no quieran mostrarse a simple vista. En pub, una pellina en leche y la acerca a una estufa.
Entre las fibras calientes apareció otro texto. Rutas del personal, llaves, pasos, puertas, tiempos de cierre, el sonido de un pestillo, cuando no encaja como deberá. El cuaderno desaparecía al día siguiente, sin reunión, sin explicar sino... ¡Nice! La enfermera también, Milton escribió una frase en su libreta temblorosa como un hilo que se aferra al borde de una aguja. Está prendiendo el edificio del mismo modo que aprendí el valle. La primavera trajo luz nueva a Weston. Y con la luz la noticia que nadie pudo explicar. El niño había desaparecido durante una transferencia. 8 minutos sin registro. 3 puertas que no coincidan entre el papel y el pasillo. 2 celadores asegurando haber sido llamados por la misma voz al mismo tiempo, desde lugares distintos. La explicación oficial fue... PQA. Demasiado PQA. Fatiga. Confusine. Cambio de turno. Milton sabe reconocer un silencio cuando contena una verdad inmoda. Escribí. No fue una fuga. Fue una... culminación, Hollow Creek intenta fingir que nada había cambiado. Las viudas recomodaban muebles, los hombres miraban sus campos con una resignación nueva. Agnes y Randolph se marcharon antes de fin de año. En su nuevo pueblo dijeron al pastor que no tenan hijos. Era verdadero de una forma que permita dormir. El estudio de Milton se convirtió en un mapa vivo. Recortes de periódico. Cartas de médicos. Reportes de estaciones de tren donde la gente recordaba rostros mejor que horarios. Cerca de Parkersburg. Un anciano encontrado en su pozo, cuello roto contra una piedra que no deba estar al. En Gallípolis, gallinas alineadas en filas perfectas. Fuera de Athens, un niño bajo tablones colocados para parecer accidente. En cada lugar alguien había visto a un muchacho callado servicial con un saco peque o y manos que parecen siempre saber que nudo iba a ceder y él no. Milton deje de escribir frases enteras. Solo escriba fechas, pueblos y 2 palabras que eran acusación y plegaria. Posible Crowell. A veces soaba con la primera vez con el niño quieto en la esquina de la tienda general. Y Neville, como si la quietud fuera su hogar natural. En el suelo cego a la dirección de su mirada. Siempre despertaba antes de ver que estaba observando. Algunas historias cierran sus propias puertas. Otras prefieren dejarlas apenas entreabiertas, como un aliento que se oye sin saberse de dónde viene. La de Jonathan Crowell nunca se cerró. Solo cambié de lugar. Pasaron meses antes de que alguien en Hollow Creek se atreviera a pronunciar su nombre sin bajar la voz. Cuando lo hicieron, la frase siempre ven a con una negación. Ya se fue, estamos a salvo. Milton no participa. Ha pasado demasiado tiempo contando hechos como para confiar en verbos tan ligeros como irse. Un sobre sin remitente. Papel barato doblado 2 veces. Dentro un dibujo a LPs. 3 figuras sentadas en una habitación enis. Un hombre inclinado sobre un escritorio. Una mujer junto a una ventana. Un niño entre ambos manos juntas sobre sus rodillas. No había rostro, solo posturas. Milton se reconocí sin dificultad.
La curva del hombro, la forma en que la mano derecha quedaba suspendida sobre la pellina, esperando una palabra que tal vez no llegara nunca. Abajo, en la misma letra estrecha que él había visto clavada en una cueva de caliza. La confianza cambia el tiempo. Guard, el dibujo bajo su cuaderno de fechas. No se lo muestra al sheriff. No se lo muestra a nadie. 2 semanas después, ese sin poblado R. O abajo sufrió una inundación breve, pero feroz. Una de esas que parecen colarse entre las rendijas del clima. Murieron 3 personas. Un niño sobreviví, porque alguien lo dejó sobre un cerco de madera, como si lo hubiera depositado all con el cuidado de quien coloca una vela en un altar. Un hombre me subí y dijo, para que pudiera mirar el agua. El hombre no fue visto otra vez. Estuvo. De eso los accidentes empezaron a parecerse demasiado entre distintos pueblos. Mismas firmas invisibles. Cada sin arazos. Ahogados sin lucha. Animales alineados en filas que parecen disculpas sin explicación. Milton Uni. Los puntos sobre un mapa. El resultado no era una figura, era una flecha. No buscaba un lugar. Ego a un patrón un telegrama Jack desde Indiana. Solo una LNA, tena peso, paciente anteriormente en Weston. Callado. Cortse. Se fue al anochecer. Granero quemado despuse. La casa también en. Nadie sobreviví. Milton, doble el papel y lo deje en el centro del escritorio sin clavarlo en la pared. Algunos hechos se niegan a hacer pruebas, prefieren quedarse en confesiones. A finales de Otto, o el doctor viaja contra sus rodillas y contra su sentido comena, hacia un condado del que Hollow Creek apenas iba a volar. El sheriff local, un hombre que desconfiaba de los adjetivos, le mostró lo que habían encontrado. Una cuerda con nudos perfectamente tensos en los lugares equivocados. Un pozo cubierto con ramas dispuestas como una palabra que quiere fingir que no es palabra. Un registro donde figuraba un nombre que no era nombre. J. Crow. Milton, no corregir a ortógrafo A. El mal siempre ha sido buen ortografo, no le importa qué letras se usen para llamarlo. Regresa a casa con pasos lentos como si cada milla quisiera explicarle algo que él ya sabía. En su estudio volvía las fechas, a los recortes, a las notas sin espacio entre ellas. Los intervalos empezaron a acortarse. Luego a estirarse. Como un respiro que Aenen no decide qué ritmo guardar. Una noche entendí que Jonathan no era una LNA que pudiera seguirse con el dedo. Era un ser Herculo. Y uno pueda estar dentro del ser Herculo mucho tiempo antes de notar que la espalda tocaba algo que no deba estar. Algo que no deba estar. Las últimas notas de Milton se volvieron ms estrechas. Las frases ms cortas. Había dejado de anotar detalles, escriba conclusiones. Nos contamos historias sobre la inocencia porque su o las exige. Y debajo en una letra tan fina que parece pedir disculpas. No fue hecho. No se convirtí. Le faltaba algo que el resto cargamos y el mundo era ms ligero en sus manos. Agnes y Randolph murieron en pueblos distintos,
bajo nombres distintos. Solo un registro parroquial en un lugar que apenas sabe pronunciar Hollow Creek Conserve. El hilo verdadero que los... Su vieja casa abandonada asedia el clima hasta que las vigas se torcieron con la honestidad con que se pudren las casas que han guardado demasiado silencio. El arroyo seguía hablando. Los sicomoros siguieron guardando sus hojas hasta que un invierno no lo hicieron. En otro estado, un hombre de campo conta a su nieto la historia del o en que los animales dejaron de acercarse al agua. El niño le preguntó, ¿ha sido del muchacho de pelo pálido que caminaba las cercas como si las leyera? A él no le pasa nada, dijo el hombre mirando el pasto seco. Las cosas nos pasaron a nosotros. Hay lugares donde el eco tarda ms en morir. Si uno se para junto al arroyo al anochecer, cuando la luz apenas se sostiene sobre las piedras puede oír dos sonidos. Uno es el agua. El otro es algo que espera. No hace ruido. Hace espacio. A veces es suficiente para que una persona recuerde un dibujo sin rostros. 3 figuras en una habitación que no existe ya un niño sentado entre ellas, con manos demasiado quietas. A veces es suficiente para entender que uno esté pie en el lugar que ese dibujo quiso señalar. Milton escribí una vez que los finales son un lujo que la vida concede a muy pocas historias. Las DMS no terminan. Solo se detienen lo justo para que alguien vuelva a notarlas. Y la historia de Jonathan Crowell, Pence, L. era una de esas. Una que no cierra puertas, solo las deja entreabiertas.